Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. El episodio de hoy se denomina Educando para soltar amarras. Y cuando uno pone un título, en realidad tiene que ver cuál es la causa y por qué. Y eso es importante de saber porque eso establece la fuerza con que uno pone un nombre, ¿no? Nosotros transitamos la vida de una manera muy específica. Decimos siempre avanzamos en el sentido de mejorar nuestra cultura, mejorar nuestra perfección de vida, buscar crecer de alguna manera en conocimientos. Pero nos olvidamos de preparar algo importantísimo que a todos nos compete, en el planeta Tierra, a todos, que es conocer por qué y para qué estamos, y conocer y prepararnos para nuestra partida. Porque nosotros sabemos que nacimos, pero también sabemos, en un tono fatalista, que hagamos lo que hagamos, vamos a morir. Eso seguro. Y entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo tenemos que prepararnos para eso? Y acá es interesante ver nuestras actitudes, que en general son bastante comunes, con el transcurso de lo que sería nuestra trayectoria de vida. Porque nosotros, mientras vamos avanzando en el crecimiento desde que nacemos hasta que nos toca partir, muerte, nacimiento y muerte, tenemos distintas franjas etarias, distintos momentos. Y entonces, mientras estamos aquí al principio, lo vemos algo lejos. Tenemos otras cosas prioritarias, prioridades. Crecer, ubicarnos en la vida, llegar a ser algo o alguien, es importante. Y claro que es importante, pero ubicarnos, digamos, en el entorno en que estamos, todo lo que sería el fenotipo de nacimiento, el entorno, para que nosotros podamos convivir lo nuestro, ¿no? Nosotros nacemos con un genotipo, que es la genética que nos desarrolla la parte física del cuerpo, y el fenotipo que el entorno que nos da la posibilidad de crecimiento, alimentarnos bien, alimentarnos en el cuerpo y en el alma, ¿no? Y por supuesto, cuando nacemos y vamos desarrollando las primeras etapas de nuestra vida, infancia, juventud, necesitamos ir sumando nuestras prioridades, que eso es un tema que después se habla mucho de este tema, pero a su vez nosotros podemos hablar muchísimo más también, desarrollar mucho con esto, pero no importa, no es el objetivo de este episodio. Lo que queremos decir acá, que la idea de partir es algo que lo sabemos, pero lo dejamos para después. A medida que nos vamos acercando y tenemos nuestras falencias y nuestras inquietudes y nuestros esfuerzos, tratamos de disfrutar la vida, porque vemos que otros parten antes, vemos que alguien sufre patologías y que no la pasa del todo bien, como uno podría decir, en nuestra finalidad de vida, y entonces la concepción de vida nos lleva a tratar de ir viendo qué nos espera acá, y tratamos de escaparle un poco, porque no estamos preparados, nadie nos dice cómo. Nos dicen, a veces tenemos conceptos religiosos, bueno, bárbaro, entonces la fe, la esperanza y toda esa liturgia que nos hace sentir como contenido, porque es como que estamos en una sobreburbuja de protección. Pero a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que esta burbuja se va destruyendo, no existe. Es de acuerdo a lo que nosotros sentimos dentro de nuestro interior. Y entonces de nuestro interior en realidad no estamos preparados para llegar a este momento. Y ahí viene un tema que es
complejo entender por qué y para qué estamos en la vida. Y esto es interesante porque, miren, nuestra vida la podemos incorporar como si fuera como si fuéramos los conductores, los capitanes de un navío. Somos los conductores de nuestro navío. Y la vida es un gigantesco mar donde a veces tiene momentos de calma chicha y momentos de turbulencias y momentos de tempestades. Y entonces tenemos que saber enfrentar eso. Pero a medida que vamos navegando, alguien nos tiene que decir cuáles son los puertos en que nosotros vamos a recalar y qué vamos a ir llevando para que lleguemos al puerto final, a nuestro destino final, que es exactamente eso que llamamos muerte. Y cuando nosotros llegamos a la muerte, vamos a suponer que llegamos a la muerte, es como pasar una barrera. ¿A dónde pasamos esa barrera? A la nada. Si estamos sujetos, conscientes de esto, no es nada, porque ahí ya la materia, somos materia y todo se desintegra. Bueno, entonces ya está. Esto nos tiene que despreocupar. ¿Nos despreocupa? Yo creo que no. Yo creo que es una forma de interpretarlo hacia adelante. Después están las otras cuestiones que dicen, bueno, lo que vale es disfrutar la vida. Eso es una buena doctrina, pero hasta cierto punto, y tiene sus límites y sus consecuencias, a veces buenas y a veces funestas. La otra es decir, bueno, yo sobrevivo en base a mi familia, a mis descendientes. ¿Y el que no tiene descendientes? ¿No puede disfrutar? No, pero siempre tenés algún descendiente. Que los descendientes sean independientes, son individuos. Yo no estoy hecho ahí. Yo tengo un ser pensante, independiente. Yo vivo. Vamos a suponer, a ver si puedo ser claro en esto. Nosotros vamos a suponer que tengamos hijos, primos, sobrinos, nietos, ¿no? En la vida somos todos independientes, individuos. Bueno, porque yo cuando me muera voy a pensar que me estoy reflejando en ellos. Es una forma filosófica de decirlo, pero no es la realidad y no es lo que yo siento. Y acá tenemos otra que es la esperanza en que voy alguna vez a resucitar. Y la otra es ¿qué encuentro? Encuentro diferentes estados vibratorios, energías, lugares, para decirlo más o menos claro, diferentes, de acuerdo a lo que yo he hecho. Y eso es lo que nos decían los grandes maestros que tuvo la humanidad y tiene la humanidad. Entonces uno dice, espérate, me conviene ir viendo esto. Y como nadie nos dice nada, hay un proceso determinado que nos dice, bueno, pero yo tengo que saber contener esto, tengo que saber ubicarme en esto. ¿Cómo hago en la vida cotidiana para hacerlo? ¿Disfruto lo que tengo? Sí, podés disfrutar, pero ¿qué más disfrute? Porque hay una cuestión de responsabilidad. Algo nos dice que tenemos que tener responsabilidad. ¿Así con quién? Con nosotros mismos, con nosotros mismos, porque lo que hacemos en cada segundo de nuestra vida tiene como consecuencia una terrible, es una causa, las cosas que hacemos, que van a dar
causas y efectos. Van a tener un efecto. Causas y efectos. Las causas de las cosas que hacemos nosotros van a tener un efecto. Por ejemplo, si comemos mucho, por decir un ejemplo, y es posible que tengamos un efecto de indigestión. Si fumamos mucho, es posible que tengamos un efecto pulmonar, de salud. Entonces, todas esas cuestiones, si no dormimos bien o no descansamos bien o hacemos mal uso de las posibilidades que tenemos, vamos a afectar las cosas. Si pensamos bien, vamos a sentirnos más libres cada vez. Siempre hay una causa y un efecto, depende de lo que nosotros querramos hacer. Pero la sociedad nuestra y la educación que tenemos en el mundo difícilmente nos prepara para el momento que va a llegar de alguna manera. Y en ese momento nosotros tenemos algo que se llama agonía, que es el instante en que nos damos cuenta tomamos conciencia en menor o menor medida, con mayor o menor rapidez, que nos estamos por desprender de nuestro cuerpo. ¿Quién? Nosotros, nuestro yo, el ser que piensa, el ser que siente, el ser que decide, la individual nuestra, la individualidad que somos nosotros. Y esto no tiene que ver con el cerebro. El cerebro es simplemente un órgano maravilloso, superior, que regula todo, que nos vincula entre esta realidad espiritual que vamos a encontrar y la materia que somos nuestro cuerpo, nuestra fisiología. El cuerpo nuestro nos permite vincular con todo el mundo en que estamos, el mundo material en que estamos. ¿Para qué? Para poder actuar, para poder experimentar, para poder hacer cosas que sirvan para nuestro progreso. Y acá vamos a progresar cuando nos vayamos más allá, después de la agonía. Seguro, seguimos vivos. El tema es que si seguimos vivos, vamos a cosechar aquello que hemos generado. ¿A dónde? Más allá de la vida actual. El fenómeno no termina, continúa. Entonces, se sufre en la agonía. Se sufre si no estamos preparados, se sufre si patológicamente tenemos alguna afección, entonces viene el tipo de sufrimiento material. Pero nosotros podemos hacer algo, sí, mucho, para que esa agonía sea menor. Primero, en tener en cuenta cómo tenemos que vivir. Y segundo, tratar en lo posible de cuidar lo que tenemos. Lo que no podamos cuidar, no. Si tenemos una patología que no era de nuestras posibilidades cuidarnos, bueno, tendremos que sobrellevarlo lo mejor posible. Si tenemos una situación donde hacemos las cosas que no debemos, bueno, los efectos se van a manifestar. Ya después vamos a hablar en un episodio siguiente sobre los estados patológicos, y ahí vamos a poder desarrollarnos un poquito mejor o más. Bueno, esto es interesante de entender, que cuando decimos disfrutar, ¿qué es disfrutar? Disfrutar lo que podemos, los momentos de vida, estemos pasando situaciones buenas o situaciones malas, porque eso es independiente. Nosotros todos los días tenemos que valorar lo que tenemos y aún ir buscando comprender lo que no tenemos. Y lo siguiente es tratar de desprendernos de aquellas cosas que ya no nos cumplen ninguna finalidad. Miren, ¿qué quiero decir con esto? A veces se entiende por felicidad un sinónimo de cosas que es importante, pero no necesariamente importante. Es tener bienes. Y en esto podemos tener mucho, poco, nada. Y además de tener mucho, poco o nada, podemos tener ser dueños, sentirnos dueños de las cosas
pero en realidad somos usufructuadores. Somos tenedores. ¿Para qué? Para poder vivir de alguna manera bien y ayudar, si podemos, a otros también. ¿Qué quiere decir que somos usufructuadores? Que hoy lo tenemos y dentro de un segundo no tenemos más nada. ¿Eso no lo vieron ustedes? ¿No lo ves? Míralo. Te vas a dar cuenta que todos los días y cotidianamente tenés que saber valorar lo que tenés y ser agradecido de la vida. Porque la vida te da o te quita aquello que necesitas para progresar, para entender por qué y para qué. Y esto de tener bienes pueden ser en un momento determinado útiles. ¿Para qué? Para que puedas sentirte bien. Pero a medida que no lo necesitas, andar desprendiéndolo, transfiriéndolo, los bienes materiales. Quédate con aquellas cosas que son del alma. Y eso es importante, no es un verso, es una realidad. Tenés que hacerlo real. No importa qué religión. Ustedes podrán decir, este señor está... ¿A qué religión pertenece? A ninguna y a todas. Yo soy ateo, gracias a Dios, como se dice normalmente, pero nací de un hogar católico. Y creo en todas las religiones, porque sé de todas las religiones, y creo en todas las religiones que intentan dar una orientación positiva al ser humano, sobre todo al joven. Bueno, pero eso a veces no alcanza, y si uno dice yo no creo en ninguna religión porque veo defectos, bueno, está bien, es tu derecho, pero pórtate bien. Lo que vale no es de qué religión perteneces, a qué perteneces, sino qué haces por el otro y cómo consideras al otro. Y que trates de avanzar en la vida consiguiendo tus objetivos, pero sin pisarle la cabeza a nadie. Y eso es importante que lo sepas, porque eso va a ayudarte a vos a evitar los procesos agónicos. Los procesos agónicos son terribles, esos procesos de sufrimiento que se tienen en instantes de la muerte, pero también se tienen en toda la vida. Y después vamos a hablar de esto, porque se sufre por aquello que queremos conseguir, por alcanzar estos objetivos, somos impacientes, sufrimos momentos de situaciones angustiantes porque no alcanzamos hasta que lo alcanzamos. Bien, ahora tengo para disfrutar, no, ahora tengo que cuidarlo. Así es como vivimos, eso queremos vivir, eso llamamos vivir bien. Bueno, es tu experiencia. Yo te digo y te aconsejo que mires más sereno las cosas y por qué se da, que algo lo tenés, otra cosa no lo tenés. Y valorar lo que tenés. Y las posibilidades de vida siempre, siempre. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Cada tema de la actualidad se analiza sobre la base de la vida más allá de la vida física. Muestra un camino a la luz de las ciencias, la vida cotidiana y una comprensión del por qué y para qué estamos aquí. Es un proceso constante de nuestra evolución mediante la reencarnación hacia la perfección. Esperamos que sea de tu atención y gracias por visitarnos y apoyarnos. Y agradecemos tu suscripción.